Revisaremos ahora el desarrollo de los movimientos subversivos en los Andes peruanos en la década de 1980 y el accionar del Estado peruano frente a la violencia generada por esos grupos terroristas. Para hablar de esta serie de sucesos en este periodo, vamos a utilizar la periodificación que ha propuesto la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para explicar la época. Entre los años 80 y 82 se da un brote inicial del movimiento subversivo, el Sendero Luminoso, en cuya develación participa básicamente la Policía Nacional, ¿no?, con escasos resultados. Esto llevó a una intensificación de la lucha, que implicó la entrada de las Fuerzas Armadas, ¿no?, en la lucha contra el Sendero Luminoso a finales del año 82. ¿No? Son los años en los cuales se declara zona de emergencia a buena parte del centro-sur andino y las Fuerzas Armadas toman el control. Es una época de bastantes desmanes de ambos bandos, tanto los senderistas como las Fuerzas Armadas, y se producen muchas faltas contra los derechos humanos, ¿no? A partir del año 86 hasta el año 89, Sendero Luminoso sale de estas regiones en las que inicialmente estaba operando y se despliega a nivel nacional, llega incluso a Lima y a parte de la Ceja de Selva y Selva Peruana, ¿no?, ampliando su campo de acción, ¿no? Es una época en que también, ¿no?, se mantiene la violencia por parte del Sendero Luminoso y la respuesta también violenta de las Fuerzas Armadas, buscando acabar con este problema. Finalmente, entre el año 89 y 92, la Comisión de la Verdad plantea una época de crisis, tanto para Sendero Luminoso y el MRTA, que ya funcionó también en esta época, como también para el Estado peruano. Es una época de crisis económica, crisis social y crisis de funcionamiento, en el cual hay una ofensiva final de Sendero Luminoso y una contraofensiva del Estado peruano. Finalmente, a partir del año 92, ya con Alberto Fujimori en el gobierno, hay un declive de la acción de los grupos terroristas. Ya ha sido capturado a Ismael Guzmán y un lento desaparecer, ¿no? Usaremos esta guía, ¿no?, de periodificación para explicar este periodo histórico. ¿Cómo se enfrentó en los años 80 la amenaza del terrorismo? Pues se enfrentó de una manera un tanto caótica y con una serie de inconsistencias a la hora de tomar decisiones. En esta década hay dos gobiernos democráticamente elegidos, el de Fernando Belaúnde Terry y el de Alan García Pérez, ¿no? Ambos gobiernos toman decisiones un tanto distintas para afrontar el problema del terrorismo. Inicialmente hay un intento de solucionar el problema de la violencia a través del uso de los medios policíacos. Sin embargo, esto fracasará y a partir de diciembre del año 82 entrarán en juego también las Fuerzas Armadas, generando una mayor escalada de la violencia. Ahora, según Jo Marie Burd, que es una politóloga norteamericana, la política de empleo de terror por parte del Estado para contrarrestar el terror generado por estos subversivos fue bastante ineficaz, porque en vez de generar una victoria en el campo, lo que hizo fue poner en contra del Estado peruano al campesinado, que veía a las Fuerzas Armadas como un segundo enemigo, ¿no? Asimismo, en lugares donde el Sendero no necesariamente tenía demasiado arraigo, pues se vio con cierta simpatía a un movimiento terrorista que, sin embargo, eventualmente podía ser menos violento que los propios militares. El inicio de la violencia en el año 80 se produce en el pequeño caserío de Chuschi, un pequeño pueblo de la sierra de Ayacucho, ¿no? Ahí Sendero Luminoso comenzó con sus actividades quemando ánforas electorales en la víspera de las elecciones presidenciales que ganaría Fernando Belaúnde, ¿no? En primer momento se consideró que la actuación del Sendero Luminoso no era realmente peligrosa, se lo asociaba inclusive con los antiguos movimientos guerrilleros peruanos de los años 60, que tuvieron muy poco alcance social, ¿no? Y se veía, pues, como un peligro bastante focalizado. Al subestimar el alcance de las acciones del Sendero Luminoso, el gobierno designó a las fuerzas policiales locales para combatir a los integrantes de esta peligrosa banda y así supuestamente poder lograr controlar la situación. Sin embargo, la policía se vio incapacitada para conseguirlo, básicamente porque estaba mal armada, peor preparada y con muy pocos efectivos, ¿no?, para cubrir una amplia
zona con muy malas comunicaciones y muy poca presencia del Estado, como es la Sierra Sur del Perú, ¿no? El gobierno de Fernando Belaúnde, además, se mostraba en estos momentos en total desacuerdo con la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participaran de la lucha contra el terrorismo, porque, como recordaremos, a Fernando Belaúnde Terry lo había expulsado de su cargo de presidente mediante un golpe de Estado, justamente esa Fuerza Armada que ahora podía ser el medio para luchar contra el terrorismo, ¿no? Y habían estado 12 años en el poder. En ese contexto, la solución encontrada por el gobierno democrático de turno fue recurrir a la policía, específicamente a los Sinchis, que era un cuerpo policial de élite, ¿no? Para que lucharan en la región sur central contra Sendero. Sin embargo, al empeorar la situación e irse de las manos a la policía el crecimiento de Sendero Luminoso, se acabó decretando el estado de emergencia en los departamentos de Ayacucho y Andahuaylas, lo cual implicó el ingreso de las Fuerzas Armadas y la cancelación de muchos derechos políticos y civiles fundamentales. La población civil, en esos años en que la policía luchaba duramente contra el Sendero Luminoso, se vio atrapada, como también se vería después con los militares ya en el campo, entre dos frentes. Por un lado, los terroristas Sendero Luminoso, que atacaban duramente a todos aquellos que no se plegaran a su programa político, y por otro lado, también debían temer a esa policía que era incapaz de reconocer quiénes eran amigos y quiénes eran enemigos. Para la policía era un nuevo desafío tener que enfrentarse a unos enemigos que no usaban uniforme y que no se presentaban como tales, sino que se camuflaban entre la población usando ropas civiles. Esto implicaba que en muchos casos los policías, desconcertados por no saber quiénes eran sus enemigos, acabarán haciendo sangre entre la población, ¿no? Y la población acabó pues temiendo tanto a Sendero como a los Sinchis. Como podemos ver aquí, una caricatura de la época, ¿no? Mujeres andinas temen la llegada de ambos bandos, ¿no?